podamos hacer la sesión la semana pasada. Así que, bueno, con la disculpa del caso, vamos a continuar entonces, ¿ok? La semana pasada estuvimos estudiando la derivada de gato. Entonces, dado un poco la discontinuidad, brevemente, unos minutitos, voy a refrescar la memoria aquí con la derivada de gato. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recordar esta definición aquí. Vamos a hacer este breve recordatorio, ¿no? Habíamos dado una definición. Con respecto a la derivada de gato. Es decir, esto aquí. Bien, decíamos lo siguiente, si tenemos una función f definida sobre un espacio de Banach X y que va hacia otro espacio de Banach Y, decíamos que esta función es diferenciable en el sentido de Gato en el punto X que pertenece al dominio, en este caso al dominio, al espacio X grande, espacio de Banach. ¿Okay? Brillo, está Y es que volumen. existe. Jesús, por favor. Sí existe. Qué calor. En este caso. Jesús. Sí, profesor, voy a Jesús. cancelar los micrófonos. Por favor, te agradecería. Ok. Gracias. Entonces, decíamos esta función f diferenciable en el sentido de Gato en el punto X, si es que existe, pues, una transformación lineal, ya que inicialmente estamos denotando de esta manera. Ok. En este caso es una transformación lineal y continua. Entonces, es decir, que pertenece a todas las lineales continuas del espacio X hacia el espacio Y. Ok. De modo que este límite, cuando t tiende a 0, de este cociente de x más t por v menos f en x dividido entre t, si es que este límite existe, ¿ok? En este caso, este límite denotado, bueno, vamos a escribir acá, tal que este límite existe. Si ese límite existe, entonces decimos que es diferenciable en el sentido de Gato, y existe para todo v que pertenece al espacio X. ¿Ok? Eso es. Anteriormente a ello habíamos definido una derivada direccional, es decir, la derivada direccional en el punto X en la dirección del vector v. O sea, se fijaba el punto X, se fijaba el vector v. En este caso, la derivada de Gato, ¿ok? Es el límite, ¿ok? Pero en todas las direcciones, ¿no? O sea, la derivada direccional en todas las direcciones v. Esa es la diferencia, ¿ok? Y también aquí habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Una pequeña anotación que hicimos aquí. La verdad, hay varias notaciones. Una de las notaciones para esto, cuando este límite exista, es el siguiente, ¿no? Está arriba ahí, aprovechando eso, X, V, es el límite que está arriba, esa es la notación, ¿ok?
por un lado, y también, por otro lado, cuando escribamos de esta manera, así, ya vista como transformación lineal, simplemente muchas veces se escribe de esta manera, simplemente así. O, en todo caso, también se suele usar esta notación F', subíndice G, evaluado en X. Entonces, esas notaciones suelen usarse. ¿Ok? En base a esa notación, podríamos decir lo siguiente, que es el límite, podríamos decir así, es decir, podríamos evaluar aquí, voy a encerrar en todo caso esto aquí, para un poco diferenciarlo con lo anterior. Entonces decimos aquí, es decir, el límite anterior tranquilamente implica este límite aquí. Límite, cuando t tiende a 0, de 1 sobre t. Epa. Ahí. Vamos a aún más. Un poco, ahí está mejor. F de x más t por v menos f en x. Ok. Y le restamos aquí t. Y en este caso la de gato evaluada en el punto v aquí. Entonces, lo anterior implica, esto obviamente esta norma aquí ya está en el espacio Y. Si esto vale 0 para todo V, que está en el espacio de Banach X. ¿De acuerdo? Eso ahí. Eso fue definido, obviamente esto en esta derivada y gato, en el intento de tener una diferenciabilidad, ¿ok? Análoga a la diferenciabilidad en los espacios de dimensión finita, ¿no? Que hicimos en la sesión anterior, ¿ok? Entonces, en ese intento de generalizar el concepto de diferenciabilidad para espacios de dimensión finita es que definimos la derivada de gato, ¿ok? Y demostramos también, se definió también aquí la diferenciabilidad derivada de gato, simplemente así a secas, ya no en un punto X, sino simplemente diferencial de gato, ¿ok? Cuando se tiene que la función es diferenciable en el sentido de gato para todo punto X que pertenece al espacio de Banach X, ¿ok? Entonces, eso también sería una definición. Dimos también un resultado que solamente lo voy a enunciar, eso fue demostrado la sesión pasada, en el cual decíamos que si la derivada de gato de una función f existe, entonces ella es única, ¿cierto? Entonces eso también se demostró. La derivada de gato si es que existe, es única. Eso fue demostrado, la unicidad de la derivada de gato. ¿Ok? Todo bien. La pruebita ya fue hecha, ¿no? Esto ya fue hecho. Podemos escribir aquí una notita que nos va a ayudar para ciertos ejemplos que vamos a hacer a continuación. Entonces, miren, esta notita dice lo siguiente. Si nosotros definimos esta función lambda, cuando evaluado en t, la definimos para un x fijo aquí, arbitrario pero fijo, más t por v, donde x y v pertenecen al espacio de Banach X, ¿ok? Y definimos también, sea lambda este de aquí, luego definimos esta función phi de t, y aquí va a haber una composición, que ahorita voy a explicar aquí. Vamos a definir como la función f evaluada en x más t por v.
¿Ok? Entonces, en otras palabras, tenemos esto, miren. Si nosotros tenemos aquí el espacio de vanas X, por aquí tenemos el espacio de vanas Y, o sea, si esto es el espacio de vanas X, este otro espacio es el espacio de vanas Y, aquí tendríamos nosotros la función F. Entonces, si nosotros tenemos un puntito aquí, X, y nosotros queremos calcular, en este caso, el punto X más TV, V es un vector del espacio X, entonces tendríamos que X más TV, digamos que estaría por aquí. Sería este otro puntito por acá. Entonces se supone que aquí tenemos un vectorcito V en esa dirección. Entonces lo que estamos usando es construir una función lambda aquí, que tenga como variable al parámetro t. Entonces tendríamos así. Eso es lambda de t. Y por tanto, la composición que viene de aquí y va hacia el espacio de vanas y sería esta función aquí. F compuesta con lambda, a la cual estamos llamando phi. ¿De acuerdo? Entonces, con esas notaciones, claramente podemos ver nosotros que luego la derivada de la función phi, cuando evaluada en el punto 0, simplemente sería, o podemos usar esta otra notación también, que lo usaremos en algunos ejemplos, esta otra notación que significa lo mismo, obviamente, evaluada en 0. Epa. Cuando uno calcula pues la derivada, que es el límite en el punto 0, que obviamente sería phi de t menos phi de 0 sobre t, pero phi de t es fx más t por v, y phi de 0 es fx, y todo sobre t es ese límite que está aquí arriba, ¿no? Aquel límite que está aquí arriba. ¿Cierto? Este límite aquí. Entonces eso viene a representar justamente la derivada de gato. ¿Ok? Es decir, toda esta notación, la derivada de phi evaluada en 0, no viene a ser otra cosa que la derivada de gato de la función f en x evaluada en v. Obviamente aquí, para todo x y para todo v que pertenece al espacio de vanas x. ¿De acuerdo? Eso ahí. Entonces, siendo así, podemos nosotros enunciar un ejemplito. Miren, algunos ejemplos que de este caso de la derivada de gato. Un primer ejemplo es el siguiente. Un primer ejemplo, tendríamos este ejemplo que es bastante sencillo, ¿ok? Diríamos así. Si es que tenemos una función f, si esa función f es justamente una transformación lineal y continua, que vamos a llamar A, es decir, que pertenece al conjunto de las transformaciones lineales continuas que van desde del espacio de vanas X hacia el espacio de vanas Y. Si es que la función f coincide o es una transformación lineal y continua, entonces, claramente, la derivada de Gato de esta función f en el punto X coincide con esta función f. Es decir, cuando ella es lineal y continua, su derivada de Gato coincide, es la misma. Si ustedes recuerdan los cursos de análisis en RN,
cuando uno tiene, obviamente, una función f, no necesariamente lineal. Entonces decíamos, ¿no? La sesión pasada que justamente hicimos un recuento de ello, ¿no? F se dice que es diferenciable en el punto X si existe una transformación lineal que va del todo el espacio de partida hacia otro espacio vector de dimensión finita, tal que f en x más h menos f en x es la transformación lineal aplicado en h, más un error, tal que el límite del error sobre el módulo de h se vale 0. Entonces, en esos ejemplos de dimensión finita, ¿ok? Cuando la función f es una función lineal, entonces su derivada coincide con la función. Fíjense aquí también, esto es fácil de hacer, en este caso tenemos espacios cualesquiera, espacios x y y, espacios de Banach arbitrarios, también cuando es una función lineal y continua, su derivada de Gato, en este caso, va a coincidir con la función. ¿Ok? Entonces, se cumple también aquí. En este caso, para todos los puntos x. Aquí. ¿Ok? Entonces, esta verificación no es difícil. ¿Ok? Así que vamos a dejar como un ejercicio. Como un ejercicio, su comprobación. ¿Estamos? Va. Un poquito más aquí. Vamos haciendo otro ejemplo aquí. Bajemos ahora a dimensión finita. Bajemos a dimensión finita. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, el espacio X, el espacio de Banach X, coincide con el espacio Rn, que de hecho es un espacio de Banach también? Y si el espacio Y de Banach coincide con el espacio Rm y digamos que tenemos una función f que va de todo el espacio Rn hacia Rm. ¿Ok? Que obviamente sabemos que si cogemos un elemento X aquí, le asociamos aquí su respectivo valor, que es vectorial en este caso, está en Rm, y recordemos que va a haber obviamente m funciones coordenadas, ¿cierto? F1 en X, F sub 2 en X, etcétera, 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 F sub M en X. Ahí están las M funciones coordenadas. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Ahora, supongamos que tenemos una matriz, sea A, una matriz, ahí está, con término general A sub KJ. Ok, esto va a ser una matriz de orden M por N. ¿Ok? Y vamos a tomar un vector V que coincide con el jésimo vector canónico de Rn. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar que justamente la derivada de Gato, ¿ok? Va a coincidir, o mejor dicho, lo que obviamente va a coincidir con, en este caso, con la derivada de la función f en el sentido usual que nosotros conocemos, en el sentido usual que nosotros conocemos. Es decir, esta función es diferenciable, si existe una transformación lineal. Y justamente esa transformación lineal es la matriz jacobiana. Y vamos a ver que esa matriz, justamente, a calcular aquí, va a ser la matriz jacobiana. ¿Ok? Y vamos a hacer las cuentitas aquí. ¿Ok? Miren. Siendo así, decimos luego, este límite aquí, límite, cuando t tiende a 0,
una definición que hemos dado anteriormente. Aquí. Y aquí. Entonces tenemos nosotros F en X más T por V menos F en X y menos T por A y por V. Todo esto sobre T. Entonces, si este límite existe y vale 0, si este límite existe y vale 0, entonces justamente esta matriz va a ser la derivada de Gato. ¿Ok? Que coincide obviamente va a coincidir justamente con la matriz jacobiana. ¿Ok? Y eso vamos a verlo. Entonces, como estamos en dimensión finita, entonces no olvidemos que esta f tiene, hasta arriba escrito, tiene m funciones coordenadas. ¿Ok? Esas diferencias son coordenada, coordenada. Ahí estamos multiplicando la matriz A, que es de orden m por n, por v, que está en Rn. ¿Cierto? Que está en Rn. Entonces, haciendo las cuentitas, coordenada, coordenada, entonces lo que vamos a tener es simplemente esto. Luego esto, y esto implicará pues que tengamos el límite cuando t tiende a 0 de, en este caso, la késima, podemos tomar así una de las coordenadas arbitrarias. Entonces tenemos la késima función coordenada en x más t por e sub j, porque ese es v, así lo hemos elegido, ¿ok? Menos la késima función en x menos t. Ahora aquí, la matriz, ¿no? No olvidemos que esta matriz es m por n, ¿ok? Y estaba multiplicando por el vector v, ¿ok? El vector v, que está en Rn, no olvidar, ¿ok? Entonces, si tomamos ahí digamos, como estamos en la késima función coordenada, tomamos el jésimo elemento también del vector v, entonces, eso correspondería, ¿ok? Al multiplicar aquí, a esta expresión aquí, t de a por v, y v, aquí v, perdón, este v es j, no olvidar, ¿ok? Entonces el jésimo elemento, la entrada es 1. Entonces eso nos conduce a tener a por k sub j, ¿ok? Y todo esto, pues, dividido entre t, y esto aquí. Como ese límite vale 0, entonces se supone que esto también vale 0, ¿ok? Se supone que aquí para todo k se está moviendo de 1 hasta m, porque son las késimas funciones coordenadas, y j, que se mueve pues de 1 a n. En ese sentido. ¿De acuerdo? Pero si observamos, obviamente ahí, nos damos cuenta pues que si descomponemos ese límite, el valor absoluto es una función, visto como una función continua, el límite puede ingresar, entonces tendríamos que f, késimo f, x más t por e sub j, menos késimo f en x sobre t, eso es la derivada parcial, menos t por akj sobre t, se cancela t, entonces akj, o sea, el kjésimo elemento está coincidiendo con la derivada parcial. En otras palabras, estamos diciendo esto, que la derivada parcial de la késima función con respecto a la jésima variable en un punto x, ok, esto coincide pues con la kjésima entrada de la matriz A. Para todo k, de 1 a n, a m.
Y para todo J de 1 a N. ¿De acuerdo? Eso ahí. Entonces llegamos a esta conclusión. Y eso nos permite decir que, por tanto, que la derivada de Gato en el punto X, prácticamente al ser una transformación lineal y estamos en espacios de dimensión finita, tiene pues la siguiente representación matricial, que es la matriz jacobiana. ¿Ok? Es decir, esto. F' NX no es otra cosa que con respecto a XJ en el punto X, la matriz de orden M por N, que no es otra cosa que la matriz jacobiana. ¿Ok? Entonces ahí tenemos como nuestro segundo ejemplo, caso que sea gato diferenciable, justamente el gato coincide con la matriz jacobiana. ¿Ok? Entonces espacio de dimensión finita. Obviamente como un caso particular, en el caso de que el espacio de vanas Y sea el espacio R, entonces prácticamente lo que tenemos era un funcional, ¿cierto? Entonces, prácticamente la derivada de Gato, F' sub G en X, en este caso, pues, es este vector aquí, ¿no? Prácticamente aquí J, que va de 1 a N, y no es otra cosa que prácticamente el gradiente de F en X. En X, ¿no? Que obviamente está en el espacio de Rn. ¿Ok? Entonces son casos particulares que tenemos ahí. Un ejemplo ya un poco más diferente, ¿ok? Ya en otros espacios, sería el siguiente. Por ejemplo, número 3. Miren, ¿qué sucede si ahora tenemos estos espacios aquí? Sean X coincide con el espacio Y, y este a su vez coincide con el espacio de las funciones continuas, ¿ok? En el intervalo 0, 1. Y G, en este caso va a ser un operador que va del espacio X, en este caso ambos son iguales, ¿no? Hacia Y, va a ser un operador integral. Que va a estar definido, si no olvidemos aquí, obviamente, si cogemos un elemento X, X es obviamente una función, porque está en el espacio de las funciones continuas de 0 a 1. Entonces, va hacia Y, tenemos G en X que está en Y, pero G de X nuevamente es una función continua definida en 0, 1, en el intervalo 0, 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta función G va a ser un operador integral, ¿ok? Definido por lo siguiente. Entonces, G en X es una función, ¿de acuerdo? Entonces, esa función va a estar definida así. Cuando evaluado en T,
como va a ser un operador integral, definido de esta manera. La integral de 0 a 1 de esta función k, evaluada en t, s, multiplicada por una función f, ok, evaluada en s, y en x de s, diferencial de s. Entonces, esta es una función. Esta integral obviamente depende del parámetro t, ok, por eso es una función de variable t, ¿de acuerdo? Para todo t que pertenece al intervalo cerrado 0,1, donde esta función k es una función continua definida, obviamente, no olvidemos que tiene dos variables, entonces va a estar definida aquí. T se mueve en 0,1 y S también se mueve en 0,1. ¿Ok? Y la función f que está dentro de la integral, ¿ok? Es tal que su derivada parcial con respecto a la segunda variable, con respecto a x, en este caso, también es una función continua. Intervalo 0,1, cuando se mueve S, ¿ok? Y sobre los reales. Ahí, se mueve x en S. ¿De acuerdo? Esas condiciones justamente son dadas para poder hacer un intercambio de derivadas, como vamos a ver aquí, de aquí a poquito. ¿Ok? Miren. Entonces, decimos lo siguiente. Luego, con esas consideraciones, entonces nosotros queremos calcular la derivada de Gato de esa función que hay. ¿De acuerdo? Pero tal como hemos visto aquí arriba, en la notita que hemos escrito, ¿dónde estás? Aquí la notita. ¿Ok? Aquí está la notita que hemos dicho que prácticamente la derivada de Gato se puede escribir como la derivada de una función phi evaluada en cero. Evaluada en cero. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a usar justamente aprovechar esa notita ahí para pues, escribir esto. Calcular la derivada de Gato. Es decir, bueno, en este caso, como aquí en este operador integral ya estamos usando un parámetro t, voy a cambiar el parámetro en la notita que hemos escrito y pondremos así. Vamos a usar epsilon en este caso. Entonces diremos así. La derivada con respecto a epsilon, ok, de esta función g, esa phi, ¿no? Que puta no es otra cosa que la g en x más epsilon por v. ¿Ok? Allí. Evaluado en t. Y después vamos a hacer obviamente cuando epsilon va a 0. Por ahora, derivemos. Entonces, esto no sería otra que la derivada con respecto a epsilon de g en esta expresión, pero g en esta expresión es obviamente toda esa integral, el operador integral, mejor dicho, de 0 a 1, la función k, que depende de t y s, la función f, evaluada en s, y ahora lo que tenemos es x más epsilon por v. En otras palabras, aquí tendríamos x de s más epsilon por v en s. V también es una función diferencial de s. Y todo esto ahí. Entonces, dadas las condiciones, dadas como están establecidas aquí, el parámetro o la variable, en este caso epsilon, aparece dentro del argumento de la función f. La función k no tiene ese argumento, no tiene el argumento epsilon. Entonces, nosotros conocemos aquí
que cuando tenemos una integral dependiendo de un parámetro, en este caso epsilon, y que queremos calcular la derivada, uno de los requisitos justamente son los que hemos establecido ahí arriba, que esta función K sea una función continua, el integrando para empezar, ¿no? Y la función f que contiene al parámetro epsilon, entonces sus derivadas con respecto a la segunda variable debe ser continua, como es lo que se ha establecido ahí. Por tanto, eso permite que nosotros intercambiemos los operadores. Es decir, que ese operador derivada puede ingresar dentro de la integral. ¿Ok? Es decir, esto va a ser igual a la integral 0 a 1. Y hemos dicho la función K no depende de la variable epsilon. Entonces lo que tenemos es K de S. Y tendremos la derivada respecto a epsilon de toda esta función aquí. F de S de X de S más epsilon V de S, S aquí, y todo esto diferencial de S allá. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces haciendo los cálculos, calculando, mejor dicho, esa derivada parcial, pues vamos a tener aquí la integral de 0 a 1, K en T, S. Entonces, hacer la derivada parcial, que es una función que obviamente tiene dos argumentos. Hacer el primer argumento no depende obviamente de epsilon, ¿ok? Cuando debemos con respecto a la primera variable, eso se va a hacer 0, ¿ok? Derivada de eso con respecto a eso se hace 0, luego tenemos la derivada con respecto al segundo argumento, entonces eso nos lleva pues a tener la derivada parcial con respecto a x de la función f, re de la cadena, ¿no? X de s más epsilon v en s, y por la derivada del argumento, en este caso x no depende de epsilon, más epsilon v de s con respecto a epsilon, nos quedará pues v de s, diferencial de s. ¿De acuerdo? Allí. Siendo así, entonces, por lo tanto, ahora, para tener la derivada de Gato, ya dijimos que esa derivada, que estamos derivando con respecto al parámetro epsilon, esto debe ser, pues, cuando epsilon es igual a 0. ¿Ok? Es decir, la derivada de Gato sería la derivada de Gato de esa función g en x evaluado en v. Ahí está la función, que es una función, todo ello evaluado en t. ¿Ok? Esto es la derivada, la que hemos calculado con respecto al parámetro epsilon en x más epsilon v. Esto evaluado cuando epsilon es igual a 0, para que se la derivada de Gato, ¿cierto? Y esto evaluado en t, obviamente. Entonces, cuando epsilon vale 0, lo que obtenemos es, pues, la integral de 0 a 1 k t en s, la derivada parcial de f con respecto a x del punto s, x de s, ¿no? No olvidar, ¿no? Cuando epsilon vale 0, ¿ok? Y esto multiplicado por v de s, diferencial de s. Entonces, esa es la derivada de Gato, ¿ok? Epa, ¿dónde estás? Esta es la derivada de Gato, ¿ok? De ese operador integral, ¿no? Cuando evaluado en t, obviamente. Cuando evaluado en t. ¿Estamos? Eso ahí. Eso ahí.
Muy bien. Entonces, este fue un ejemplito ahí. Luego de estos ejemplos aquí, existe un resultado, ok, un teoremita con respecto a la de Gato, ok, que no es otra cosa que el teorema del valor medio. Entonces, esa generalización que se hace en espacios de dimensión finita, entonces también existe un teorema del valor medio análogo para espacios de Banach más generales. Vamos entonces a ello. Entonces vamos a enunciar este teoremita aquí. Teorema. Teorema de valor medio. Entonces decimos lo siguiente. ¿Ok? Lo siguiente. Tenemos una función f, en este caso sea f, una función que va de un espacio de Banach x, en este caso va hacia el espacio de Banach y, que en este caso es R. Cuando eso sucede, ya, ok, hemos visto en las sesiones pasadas, ok, con los otros colegas que han expuesto ahí, eso le llamamos un funcional, ¿cierto? Entonces sea f un funcional. Siendo así, decimos lo siguiente. Si es que f, este funcional, es Gato diferenciable, para cada x o para cada elemento del espacio x, entonces decimos lo siguiente. Entonces, para los puntos x y x más h, ambos del espacio x de Banach grande ahí, existe un escalar, le llamaríamos tau, que pertenece al intervalo abierto 0,1, tal que se cumple lo siguiente. Que f en x más h menos f en x, esto es igual a la derivada de Gato en el punto x más tau por v. Ok. Tau por v, no tau por h, ¿no? Estamos usando h aquí. Por h. ¿De acuerdo? Allí. Entonces, si ustedes se fijan aquí, esto no es otra cosa que un análogo del teorema de valor medio para espacios de dimensión finita. ¿Ok? Donde ese derivada de Gato pasa justamente por la derivada direccional. Por la derivada direccional. ¿Ok? Entonces, esa es justamente. Entonces, vamos a hacer una demostración de este teoremita aquí. Una pruebita de ello. Va, entonces. Vamos a usar para esto una función auxiliar, una función g que vamos a llamar aquí. Vamos a definir una función auxiliar
y en base a ello, pues vamos a hacer la demostración de esa igualdad que está arriba ahí. ¿Estamos? Va entonces. Para empezar, tomamos un punto, los puntos arbitrarios, x y x más h en el espacio de partida x. Es decir, decimos lo siguiente. Sean x y x más h. Puntos del espacio de partida x van a grande ahí, cualesquiera, ¿no? Siendo así, entonces definimos una función auxiliar. Decimos aquí, definiendo. Definimos esta función aquí, que vamos a llamar de g. Definida en el intervalo 0,1, con valor real. Ok, ¿qué es lo que hace? Coge un valor t, le asocia g de t, donde g de t la vamos a definir como siendo f en x más t por h. Allí. ¿Ok? Entonces, siendo así, decimos lo siguiente, ¿no? Fíjense, con esta función g, que obviamente es de variable real y de valor real, ¿ok? Tiene justamente las hipótesis del valor medio, ¿no? Tiene justamente esas hipótesis, ¿ok? Y justamente es lo que vamos a ver, miren. Notemos que esta función g cumple con las hipótesis del teorema del valor medio. Jesús. Jesús. Sí, profesor. Micrófono, por favor, Jesús. ¿Ok? Para esto, esa función g tiene que ser diferenciable y tiene que ser continua. Entonces, vamos a probar ello, miren. ¿Ok? Sea un puntito t sub 0 que pertenece al intervalo abierto 0,1. Entonces es un valor fijo y arbitrario. Fijo y arbitrario. ¿Ok? Siendo así, luego vamos a analizar la existencia de este límite. El límite, cuando t tiende a t sub 0, de g en t menos g en t sub 0. Epa. Ahí está mejor. Esto dividido entre t menos t sub 0. Es decir, vamos a ver la existencia de este límite, ¿ok? Que no es otra cosa que la derivada de g en el punto t sub 0. Entonces, vamos para allá. Límite cuando t tiende a t sub 0, le decimos aquí f por la definición de la función g, está ahí expresado arriba de color rojo, que tenemos pues es g en t, f evaluada en x más t por h. ¿De acuerdo? Menos f en x más t sub 0 por h. ¿Ok? Todo esto
dividido entre t menos t sub 0. Entonces, esto obviamente es igual al siguiente límite. Vamos a reescribir la expresión x más th de esta manera. Vamos a escribir así, x más t sub 0 por v. Es decir, vamos a sumarle y restarle el término t sub 0 por v. ¿Ok? Entonces nos va a quedar aquí más h por t. Entonces ahí sería x más th, pero aparece el t, v no h, ¿no? Estamos usando acá esta expresión h. Aquí. Ahí. Entonces ahí aparece x más t por h, pero también está el término t sub 0 por h, que hay que restarlo aquí. Entonces decimos menos t sub 0. Ya está. Y todo esto menos f en x más t sub 0 por h. Y obviamente todo esto dividido entre t menos t sub 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miremos este término aquí. Epa, epa. X más t sub 0 por t sub 0 por h. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, fíjense que este límite, tal como está expresado ahí, este límite va a existir, ¿no? ¿Y por qué va a existir? Porque no olvidemos que por hipótesis tenemos que la función f es gato diferenciable, ¿ok? Para cada x que está en el espacio de partida x grande. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, este f en x más t sub 0 por h, ¿ok? Es gato diferenciable digamos, en ese punto x más t sub 0 por h. ¿De acuerdo? Entonces, por eso este límite va a existir. Es decir, decimos lo siguiente. Este límite existe, pues la función f es gato diferenciable. En todo el espacio X. ¿Ok? Siendo así, podemos ir luego para cada t que pertenece a 0, 1. ¿Ok? Entonces decimos aquí que la derivada de gato de la función f existe. En particular, va a existir para algún valor t sub 0 que está en el intervalo abierto 0, 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que justamente se quiere en la hipótesis del tener valor medio para funciones de R en R? ¿Cierto? Que sea diferenciable en el abierto. ¿Ok? Y que sea continuo en el cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, siendo así, decimos, luego, prácticamente,
existe este límite aquí, es decir, existe la derivada de g. Este límite t cuando t tiende a t sub 0, g de t menos g en t sub 0 sobre t menos t sub 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces eso pues lo que estábamos diciendo, que por lo tanto g es diferenciable. Entonces ya tenemos esa primera parte de la hipótesis del teorema de valor medio para función de Arrhenius. Ya está. ¿De acuerdo? Ahí. Ahora, vamos a analizar la continuidad. Obviamente, si es diferenciable en los puntos del intervalo abierto, es continuo el intervalo del abierto. Entonces, falta analizar la continuidad en los extremos de ese intervalo, es decir, en 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar la continuidad. Ahora, analizamos. La continuidad de la función g, ¿ok? En los extremos del intervalo 0, 1 cerrado. ¿Ok? Es decir, vamos a ver este límite aquí. El límite. Cuando t tiende a 0 por la derecha. Analizar la continuidad aquí. En este caso, de la función g en t menos g en 0. ¿Ok? Hay que probar que ese límite obviamente sea 0 para que la función sea continua en 0. Pero este límite obviamente es igual. No olvidemos que g en t está definido como f en x más t por h. Y g en 0 no sería otra cosa que la función f en x. De esa manera. Pero la función f, por hipótesis, es gato diferenciable. Por lo tanto, esa expresión puede ser escrita de esta manera. Límite cuando t tiende a 0 por la derecha. Podríamos escribirla así. X más t por h menos f en x y está dividido por t. Y multiplicado por t. ¿No? Entonces, obviamente ya dijimos, ok, aquí hay un producto de límites, ¿no? El primer límite es la derivada de gato, ok, y el otro límite de la función t vale 0, entonces todo esto hace que esto sea 0. Ok, entonces, prácticamente decimos que la función g es continua en 0. Luego la función g es continua en 0. Y ya está. Ahora falta el otro extremo, ¿no? Ok, ahora falta el otro extremo. Entonces decimos aquí, por otro lado, calculamos el otro límite, que sería cuando t tiende a 1, en este caso, por la izquierda, ¿no? Y tenemos la expresión aquí, g en t menos
G en 1. Que nuevamente será pues el límite de 1 por la izquierda y la definición de G, que es F en X más T por H, menos, obviamente, cuando T vale 1, G en 1, que sería F en X más H. X más H, ¿ok? Entonces, nuevamente este límite, al igual que hicimos anteriormente, lo reescribimos y obtenemos el límite cuando T tiende a 1 por la izquierda, ¿ok? Tendríamos aquí esta expresión de esta manera, F evaluado en X más H y más. Entonces aquí estamos agregando este término H. ¿Ok? Si estamos sumando, lo vamos a restar. Entonces nos va a quedar esta expresión así. T menos 1 por H. ¿De acuerdo? Ahí se resta H, obviamente. Menos F en X más H. Todo esto lo vamos a dividir entre T menos 1. Y vamos a multiplicar por T menos 1. Entonces, si nosotros miramos esta expresión aquí, nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Podemos hacer un cambio de variable ahí, T menos 1 igual a un tau, ¿ok? Entonces, cuando T tiende a 1, tau tiende a 0, y lo que nos queda es, pues, X más H más tau por H, menos F de X más H sobre tau, multiplicado por tau, y cuando tau tiende a 0. Entonces, lo que está prácticamente entre paréntesis, ese límite va a existir porque la función f es gato diferenciable en todos los puntos del espacio X grande. ¿Ok? Todos los puntos del espacio X. En particular, en el punto X más H, que pertenece a X grande. Entonces el límite existe, luego el límite cuando de tau, cuando tau tiende a 0, ese límite vale 0, multiplicar, eso se hace 0. En otras palabras, este límite vale 0. Entonces eso hace pues que la función g sea continua, ¿no? Entonces aquí también decimos luego, g es continua en el extremo 1. Por tanto, la función g es continua en todo el intervalo cerrado 0,1. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, por el teorema de valor medio, para una variable, ¿no? Por lo tanto, entonces podemos decir que existe un número tau que pertenece al intervalo 0,1 lo que tenemos es pues g en 1 menos g en 0, teorema de valor medio, no olvidar, ok, igual a la derivada en tau por, obviamente, la diferencia 1 menos 0. ¿De acuerdo? De esa expresión ya tenemos lo siguiente, ¿no? Como aquí, ¿de dónde? Obtenemos la expresión que estamos buscando, ¿no? Que en 1 no es otra cosa que f en x más h. G en 0 es f en x. Y G' en tau, esto no es otra cosa que la derivada de gato. ¿Ok? Lo hemos calculado arriba, no olvidar. Lo hemos calculado de arriba, que hemos probado que es diferenciable. Función G.
Entonces, esto es X más tau por H multiplicado por H. ¿De acuerdo? Entonces, eso demuestra nuestro resultado del teoremita de valor medio. ¿Ok? Teorema de valor medio aquí para el caso de que F sea un funcional. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la dimensión ya no es 1? ¿Ok? Entonces se tiene en este caso también una variante de este teorema de valor medio. ¿Estamos? Entonces eso es que justamente un siguiente resultado vamos a probar aquí. Va, entonces decimos lo siguiente. Como una notita aquí. Y decimos lo siguiente. En el caso que si es que la dimensión del espacio de llegada, que en este caso es Y, fuese mayor que 1, entonces ya no se tiene una igualdad, ¿no? En ese sentido que está como con el teorema que acabamos de probar, ¿ok? Entonces, en general, no existe la igualdad en el teorema de valor medio, ¿no? ¿De acuerdo? Eso ahí. Por ejemplo, miren. A ver, vamos a usar el teoremita aquí mejor. Miren, vamos a hacer una variante de ese teoremita. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una variante de él. Y esto va a ser justamente de alguna manera generaliza al resultado anterior. ¿Sí? Para estos casos tenemos una variante de valor medio. Vamos a escribir esto aquí. Tenemos una variante del teorema de valor medio anterior. Va entonces. Teorema. Vamos enunciando este resultado. Muy bien, a ver, vamos viendo esto. Entonces, vamos a tener la hipótesis también de que sea una función f que va de un espacio x, Banach, a otro espacio y, Banach, que sea también gato diferenciable en todo punto x del espacio partido. Es decir, esto. Sí. Si la función, si la función f que va del espacio x hacia el espacio y, ¿ok? Tiene derivada de gato digamos f' g en x para todo x que está en el espacio de partida x. Si eso sucede ahí, decimos entonces para los puntos x,
y X más H en el espacio de Banach X. Y en este caso, para un funcional que llamaremos E, en este caso pertenece al espacio dual, en este caso al dual topológico de Y, entonces existe un tau que pertenece al intervalo 0,1, tal que tengamos lo siguiente. Lo siguiente aquí. En este caso tenemos el funcional E aplicado en el valor f en x más h menos f en x. No olvide que eso cae en y es un funcional que está, o en este caso que está en el dual topológico, entonces claramente se aplica en este valor. ¿Ok? Entonces, E aplicado en eso es igual a este funcional E aplicado en la derivada de gato de X más tau por H, y esto aplicado en H. H vector, no olvidar. Eso nuevamente cae en el espacio Y. Entonces, por tanto, está aplicado en los elementos del espacio Y. ¿Ok? Además de esto, tenemos que, además, se cumple la siguiente condición de Lipschitz. De esta manera, que la norma de f en x más h menos f en x, obviamente la norma en Y, en el espacio Y, es menor o igual que la norma de la derivada de gato en x más tau por h como está la derivada de gato, obviamente es una transformación lineal, entonces obviamente está en el espacio, ¿no? De las transformaciones lineales, ¿no? Que van de X a Y, no olvidar. Y esto multiplicado por la norma de H. Y H obviamente es un elemento del espacio de partida X. Entonces, tenemos esto aquí. Entonces, esta es la variante del teorema de valor medio, ¿ok? Cuando tenemos que el espacio de llegada ya no es tiene dimensión 1, ¿no? Sino es un espacio de Banach en general. Entonces, eso ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pruebita de esto. Y decimos lo siguiente. Va, entonces. Entonces, decimos aquí, como E pertenece al dual de Y, entonces decimos aquí para este E que pertenece al espacio dual de Y, ¿ok? Vamos a construir, ¿ok? Un funcional de este tipo. Entonces decimos aquí, definimos el siguiente funcional. Un funcional F, vamos a llamar F mayúscula, de la siguiente manera. Y la definimos así.
como siendo f en x igual a al funcional e aplicado en f en x. Ya está. Entonces, este funcional f, ok, coge un elemento x del espacio de Banach que es grande y lo va a hacer lo real, definido de esa manera. ¿Ok? Entonces, siendo así, mire, luego, si nosotros hacemos calculamos aquí vamos a hacer esta cuentita aquí de este límite aquí, ¿ok? De este límite aquí, decimos lo siguiente. Luego, el límite cuando f lo tiende a 0, del funcional f grande x más epsilon por h menos f en x, todo esto dividido entre epsilon, entonces no es otra cosa pues que el límite cuando epsilon tiende a 0 de este funcional aquí. Perdón, del funcional aplicado en f en x, pero en este sentido, ¿no? Que hay una diferencia aquí. Como es funcional lineal, entonces esto va a ser simple f en x más f mayúscula en x más epsilon h menos f en x. Ok, hacemos la cuenta. Entonces nos va a quedar esta expresión aquí. Este funcional e aplicado en x más f minúscula en menos f en x. Y esto dividido entre, obviamente, f. ¿Ok? Entonces, claramente vemos aquí, si nosotros usamos aquí, obviamente, este funcional e aplicado en f de x más h menos f de x sobre epsilon, ¿ok? Este límite, ¿ok? Ingresa dentro de aquí, dentro de en este caso de ese operador. Entonces, lo que tenemos pues en el límite cuando f tiende a 0 de f en x más epsilon por h menos f en x sobre epsilon, no es otra cosa que ese límite, dado que la f tiene derivada de gato, entonces eso viene a ser la derivada de gato ahí. ¿Ok? De esa manera. Y como eso va a existir, entonces está diciendo el límite de la izquierda también existe. En otras palabras, estamos diciendo esto. Entonces, el límite de la derecha existe. Por lo tanto, el límite de la izquierda también va a existir. Pero el límite de la izquierda no se viene a hacer otra cosa, pues que la derivada de gato, ok, la derivada de gato, porque aquí para cualquier h, entonces sería la derivada de gato de esta función f mayúscula también. Es decir, tendríamos esto. F', o sea, derivada de gato, mejor dicho, de f mayúscula en x aplicado en h. Y esto igual a funcional e aplicado en la derivada de gato, la f minúscula, aplicado en h. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, aquí. Pero esta f mayúscula, no olvidemos que esta f mayúscula aquí tiene derivada de gato, ¿no? Para todo punto x del espacio x grande. Entonces, podemos aplicar el resultado anterior, porque esta f grande es un funcional, es decir, que va de x grande hacia r, y prácticamente el teorema del valor medio se cumple para funciones de ese tipo.
teorema anterior. En otras palabras, entonces decimos lo siguiente, ¿no? Aplicando el teorema de valor medio para la función f mayúscula, ¿no? Porque tiene las hipótesis de él, ¿no? Aplicando el teorema de valor medio para f mayúscula, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Es decir, tendríamos que f mayúscula en x más h menos f mayúscula en x. Esto sería, pues, va a existir un tau que pertenece a 0, 1, ¿cierto? De modo que tengamos que la derivada de Gato de f mayúscula que evalúa en x más tau por h, ¿ok? Aplicado en h. ¿Ok? Entonces, donde este tau pertenece al intervalo 0, 1. De ese tipo. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, ¿no? Dado que nosotros tenemos que la derivada de Gato aquí de la f grande está definida de esa manera, y f mayúscula en x está definido como el funcional e aplicado en f en x, entonces lo que tenemos nosotros, digamos así, tenemos esta expresión. Luego, el lado izquierdo, f en x más h, menos f en x, no sería otra cosa que simplemente el funcional e aplicado en f de x más h menos f en x. De ese tipo. Y esto igual a la derivada de Gato de la f mayúscula en x más tau h es el funcional e aplicado en la derivada de Gato de la f minúscula, ok, aplicado en x más tau por h, y esto en h. De ese tipo, ok. Y esto obviamente demuestra la primera parte del resultado. ¿De acuerdo? La primera parte del resultado. Continuamos aquí. Aquí, vamos a la segunda parte. Ahora, como E es un funcional cualquiera, ok, se tiene un resultado, pues, aquí del teorema de Hambana, ok, que nos va a permitir justamente expresar esa expresión. Es decir, esta expresión aquí, el lado izquierdo, va a ser igual a lo siguiente. Entonces decimos así, de esta manera, a ver, siendo E arbitrario, o sea, un funcional arbitrario. En todo caso, vamos a borrar aquí así mejor. Siendo E que pertenece al dual de Y, arbitrario, como o el teorema, usando el teorema de Hambana aquí, ok, y considerando ok, que digamos, que tengan norma unitaria, o sea, podemos asumir lo que tenga norma 1, para poder usar el teorema de Hambana. Ok, considerando esto, coma, tenemos lo siguiente. Entonces diríamos aquí que las barras o el valor absoluto, ¿no?, de este funcional E, lo aplicado en esta expresión x más h
menos f en x. Epa, esto aquí. Esto pues coincide con la norma de f en x más h menos f en x. Siendo así, decimos luego, tendríamos esta expresión aquí, que la norma, no olviden que estamos apuntando a esta expresión que está aquí, la norma de f de x más h, que tenga el recuadro rojo, estamos apuntando a ello, no olvidar. Entonces decimos f en x más h menos f en x, la norma en el espacio y, obviamente, o sea, aquí, esto es el espacio y, ok. Esto aquí, está escrito así, f en x más h menos f en x barras. Obviamente esto es igual a barras de e aplicado en la derivada de Gato de la función f minúscula en x más tau por h aplicado en h. ¿Ok? Y aquí usando obviamente la desigualdad, lo que tendríamos pues que la norma de E, que ya estamos diciendo que no tiene norma 1, eso lo hemos asumido, entonces nos queda aquí la norma de, en este caso, de la derivada de Gato de la f minúscula en x más tau por h aquí. ¿Ok? Y nuevamente aquí, ¿ok? Como esto ya está en el espacio Y, pero nuevamente usando la desigualdad aquí, que se sabe las transformaciones lineales, esto es menor o igual que la norma de la derivada de Gato en x más tau por h. Obviamente esta es la norma de las transformaciones lineales, no olvidar, por la norma de h, que esto está en el espacio de Banach X, ¿no? Y eso obviamente demuestra, pues, demuestra nuestro resultado aquí, ¿no? La segunda parte, que es la desigualdad de esta variante del teorema. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto con respecto a la derivada de Gato. La derivada de Gato también se conoce como, como un tipo, bueno, un tipo no, también se le conoce como la derivada débil, ¿ok? De este tipo de funciones que van de espacio de Banach a otro espacio de Banach. Existe otro tipo de derivada, se le llama así derivada más fuerte, el nombre específico que usa es derivada de Freche, ¿ok? Que obviamente es un tipo de derivada mucho más fuerte que la derivada de Gato. Es cuando estamos en dimensión finita, entonces nosotros pasamos de derivadas parciales, derivadas direccionales, que son un tipo de derivada, pasamos a una derivada más fuerte, en este caso la diferenciabilidad, ¿no? ¿Ok? En este caso es la derivada de la f propiamente, cuya matriz asociada es la matriz jacobiana, ¿no? Entonces eso es mucho más fuerte que la derivada direccional o que la derivada parcial. Igual aquí, en este espacio de dimensión infinita, entonces una primera aproximación para llegar a esas derivadas es la derivada de Gato. Ahora, la siguiente que vamos a pasar a definir es un tipo de derivada mucho más fuerte, llamada derivada de Frechet. ¿Ok? Entonces vamos a ir. Vamos dando una definición de esto. Entonces, decimos lo siguiente, derivada de Frechet. Entonces vamos definiendo, vamos a dar una definición de ello. Y posteriormente se va a ver una relación entre ellas.
una relación entre ellas, entre la derivada de Frechet y la derivada de Gato. ¿Ok? Entonces vamos primero dando una definición de este tipo de derivada, que es mucho más fuerte que la de Gato. Y después vamos a comentar la relación que existe entre ella, envía algunos resultados justamente. ¿Ok? Algunos resultados. Va entonces. Decimos lo siguiente. Decimos que una función f está definido espacio de bandas x hacia un espacio de bandas y es diferenciable en el sentido de Fletcher en el punto x que pertenece al espacio de bandas x grande, ¿ok? Si es que existe si es que existe, en este caso también una transformación lineal y continua, ¿ok? Una transformación lineal y continua que llamaremos por en cuanto de repente a en x. Ya que está asociado al punto x, pues decimos que esta pertenece al conjunto de transformaciones lineales y continuas que van de x y y. Tal que se cumple lo siguiente. F en x más h menos f en x igual a la transformación lineal a en x aplicado en h más esta función que va a depender de x y de h. ¿Ok? Donde el límite cuando la norma de h tiende a 0 de esta función error aquí, que le llaman también el error. Recuerden las funciones en definición finita. Entonces, digamos las funciones que van de Rn a Rm. Entonces, a esa función E que depende de x y de h también llamamos el error, en este caso. Que la norma aquí en esta función epsilon, que obviamente este va a estar en las normas, esta función error va a estar en el espacio y, dividido entre la norma de h, que obviamente es una norma en x, está sobreentendido eso, que esto da 0. Entonces, si ustedes observan, esto no es otra cosa que la generalización de las funciones que van de Rn en Rn, espacio de dimensión finita. ¿Cierto? Obviamente con digamos, con los detalles estos que ahora estamos viendo de un espacio de vanas X arbitrario hacia otro espacio Y arbitrario, es decir, espacios que pueden tener dimensión infinita, ¿ok? Pero sin embargo la expresión es la misma. La expresión es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, esa similitud con los espacios de dimensión finita. ¿De acuerdo? Solo que recuerden ustedes también lo siguiente, ¿no? En los espacios de dimensión finita se habla de la existencia de una transformación lineal. No se menciona, por ejemplo, la continuidad. Pero siendo esa una transformación lineal que va de un espacio de dimensión finita a otro de dimensión finita, nosotros sabemos, ¿ok?
tu curso de análisis, que si eso es una transformación lineal de dimensión finita o dimensión finita, obviamente son continuos. Entonces está prácticamente implícita la continuidad. Eso no sucede, pues, en espacio de dimensión finita. Por eso que se exige que esta transformación lineal sean lineales, obviamente, y continuos. Se exige ello. ¿De acuerdo? Entonces, esta es nuestra definición de diferenciabilidad en el sentido de flecha. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, a esta transformación lineal A en X se le va a llamar justamente la derivada de flechas de la función f en el punto X. Y la notación va a ser usando una notación análoga como hemos hecho en la derivada de Gato, poníamos f' y un subíndice g, en este caso pondremos un subíndice f de flecha. ¿Ok? Es decir, decimos lo siguiente. El operador A en X, esa transformación lineal y continua, ok, es llamada derivada de flecha. De la función f en el punto X del espacio de Banach X grande. ¿Ok? Y la notación que se va a usar similar como hemos hecho en Gato, usaremos f minúscula prima, un subíndice f mayúscula aplicado en X. Entonces eso va a indicar la derivada de flecha en el punto X. ¿Ok? Al igual que hicimos en Gato, entonces podemos sacar aquí una notita. No olviden que esto es derivada de flecha en el punto X. ¿Ok? Entonces vamos a decir nosotros aquí lo siguiente, ¿no? Diremos que la función f es flecha diferenciable si es flecha diferenciable en todos los puntos X del espacio de partida. X grande. Eso ahí. ¿Ok? Eso ahí. Entonces, cuando mencionemos solo simplemente flecha diferenciable, entonces estamos haciendo alusión que es flecha diferenciable en todos los puntos X del espacio de partida, X mayor. ¿De acuerdo? Eso ahí. Entonces aquí podemos dar algunos ejemplitos con respecto a esta función. Vamos a dar también, como les decía, una diferencia entre las funciones que son gato diferenciables, ¿ok? Y flecha diferenciable. Eso vamos a hacer. ¿De acuerdo? Pero, bueno, dado un poquito el tiempo que está muy, muy corto, entonces preferiría dejarlo para las siguientes clases para hacer más ejemplos, para ir con calma, haciendo las asociaciones respectivas y demostrando los resultados, la relación que va a existir entre ambas derivadas. ¿Okay? Vamos a ver que una implica la otra. Más aún, si es flecha diferenciable, va a indicar que es gato diferenciable. El recíproco no siempre es cierto. Pero la pregunta es, ¿y cuándo si es gato diferenciable, cuándo es que será flecha diferenciable? Le vamos a agregar una condición, justamente el gato,
que en este caso no será otra cosa que la continuidad, para poder afirmar que sea flecha diferenciable la función. ¿Ok? Así que por hoy esta sesión lo dejamos ahí, la próxima sesión continuamos, que prácticamente estamos ya terminando, creo yo, al menos esta parte de diferenciabilidad en espacio de Banach, para posteriormente entrar ya un poco al tema de fondo, que son las aplicaciones en las ecuaciones diferenciales, donde justamente se van a usar este tipo de derivadas, ¿no? Vamos a ver ahí cuando una ecuación diferencial, en este caso, ya sea una ecuación ordinaria o parcial, se le va a asociar un funcional, ¿ok? Y vamos a tratar justamente allá los puntos críticos de esa función, de ese funcional, ¿no? Donde ese funcional tiene que ser diferenciable o de clase C1, y ahí usamos justamente la diferenciabilidad de Gateau, la diferenciabilidad de Frechet, ¿ok? Justamente ya en las aplicaciones cuando resolvamos, en este caso, ecuaciones diferenciales, ¿ok? Así que les agradezco su presencia en esta sesión, y si la próxima semana estaremos continuando y posiblemente terminando ya esta parte de diferenciabilidad en espacio de dimensión infinita, espacio de Banach, más precisamente. ¿Ok? Muchas gracias.